Hechos nacionales. Ante escritura 7008 de la notaría 29 del Círculo de Bogotá, lo que significa que ante la omisión advertida por la Corte y que lo llevó a relevarse de su análisis, bien hubiera podido subsanar su error allegando dicho documento, o como lo hacían sus abogados, estos sí coherentes y ordenados, allegarlos haciendo énfasis en que lo hacían por expresa petición de su mandante. Así las cosas, este evento, conforme las pruebas analizadas, dado las falencias advertidas tanto en los tres internos, Máximo Cuesta Valencia, Giovanni Alberto Cadavid Zapata y Elmo José Mármol Torregrosa, que acudieron como escribanos de los memoriales en donde sus dichos no están ceñidos a la verdad, sino que se trató de un plan que a toda costa se pretendía acreditar ante la Corte hechos que no correspondían con la realidad. No queda otra alternativa diferente a la de concluir que quedó acreditado, máxime si se tiene en cuenta las notorias contradicciones entre los testimonios de Hernán Darío Giraldo Gaviria, Ángela María López Gómez, Fabián Arturo Rojas Puertas, Gisela Matamoros y Germán Rodrigo Ricaute Tapia, conforme lo peticionado por la señora fiscal y apoderados de las víctimas, que significa un acto más de fraude procesal, conducta que para su configuración no requiere el ingrediente al que hizo referencia el señor procurador, que el procesado haya ofrecido dinero o alguna dádiva, cuyos hechos jurídicamente relevantes quedaron suficientemente decantados en la página 9 del escrito de acusación. Decantado lo anterior y en aras de preservar el principio de congruencia al cual se hizo referencia en el inicio de nuestras consideraciones, apegándonos estrictamente al escrito de acusación, resulta coherente concluir que se materializó el fraude procesal en relación con el documento suscrito el 18 de julio del 2017 por Carlos Enrique Vélez Ramírez, siendo su amanuense Diego Javier Cadena Ramírez, que se allegó a la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso 38451 a través de un memorial del apoderado judicial el 15 de agosto del mismo año, con el propósito de obtener un resultado favorable frente a la denuncia interpuesta en contra de Iván Cepeda Castro. Ergo, este es el único evento previo a la emisión del auto inhibitorio del 16 de febrero del 2018, documento que a través de la práctica probatoria se demostró que su contenido era falso. Tenía la virtualidad de hacer incurrir en error a la Corte Suprema de Justicia para que adoptara una decisión que favoreciera los intereses del procesado Álvaro Uribe Vélez. Proferido el auto inhibitorio, estando corriendo el término para sustentar el recurso de reposición interpuesto contra esa determinación, el 23 de febrero del 2018, Uribe Vélez, a través de su apoderado, llegó 3 nuevas misivas suscritas por Carlos Enrique Vélez Ramírez, Fauner José Barahona Rodríguez y John Jaime Cárdenas Suárez, con el propósito que se rescindiera la decisión de inhibirse e iniciar investigación formal en contra de Iván Cepeda Castro y la revocatoria de la compulsa de copias de la que fue objeto el aquí procesado. Huelga precisar que el contenido de estas cartas tampoco correspondía a la verdad de cara al material probatorio analizado en capítulos anteriores. Una vez surtida la ejecutoria formal del auto inhibitorio el 8 de mayo del 2018, el doctor Juan Felipe Amaya Mejía, como apoderado suplente de Álvaro Uribe Vélez, allegó video grabado por Euridice Cortés Velasco el 8 de abril del 2018, cuyo contenido también se acreditó que no correspondía a la verdad en relación con los puntuales señalamientos en contra de Pablo Hernán Sierra García. El 27 de junio del 2018, Diego Javier Cadena Ramírez solicitó a la Corte Suprema de Justicia la revocatoria del auto inhibitorio y la orden de archivo del 16 de febrero dentro del proceso 38451, para lo cual allegó 3 escritos de los internos Máximo Cuesta Valencia, Giovanni Alberto Cadavid y Elmo José Mármol Torregrosa, de la cárcel de Cómbita, Boyacá, cuyo contenido también era espurio. El 1 de agosto y 20 de diciembre del 2018, Juan Carlos Sierra Ramírez suscribió 2 cartas, las cuales realizaba imputaciones falsas respecto del comportamiento oficial de los parlamentarios Piedad Esneda Córdoba Ruiz, Rodrigo Larra Restrepo y Iván Cepeda Castro, de presuntamente haberle ofrecido prebendas para que declarara en contra de los hermanos Uribe Vélez. También en la segunda misiva realizó imputaciones falsas en contra de los mismos parlamentarios y adicionó magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscal y vicefiscal general de la Nación y otros servidores y exservidores de la rama judicial, las que fueron allegadas a los radicados 52.240 y 38.451 del 21 de agosto del 2018 y 19 de enero del 2019 por parte del defensor principal y suplente de Uribe Vélez y
información que también se acreditó no correspondía con la realidad, como puede observarse, y luego la evaluación individual de cada uno de los episodios imputados y acusados de fraude procesal, quedó mostrado más allá de duda razonable la materialidad de esta conducta en concurso homogéneo, en la medida que un fraude se ejecutó previo a la emisión del auto inhibitorio y siguiente una vez proferido el mismo, los cuales, como se advirtió, perseguían objetivos disímiles, el segundo ejecutado mediante varios actos. De cara al artículo 453 del Código Penal, tenemos que el primer elemento normativo del tipo quedó suficientemente decantado con los documentos allegados al plenario, los cuales no correspondían con la verdad, sino que se erigieron de un plan por derruir las afirmaciones de Pablo Hernán Sierra García, Juan Guillermo Monsalve Pineda y la actuación de servidores públicos tales como los senadores, magistrados, fiscales, magistrados auxiliares en cumplimiento de sus funciones. Acogiendo el precedente vertical, claro es que las afirmaciones de los ciudadanos en comento, ninguna correspondía con la realidad, falseando u ocultando la verdad mediante declaraciones mendaces con el fin de corromper el proceso de formación de la voluntad judicial, desnaturalizando así el fin de la prueba, que no es otra diferente a acercarnos a una verdad probatoria y procesal. Estas mentiras tenían la potencialidad de hacer incurrir en error a la Corte Suprema de Justicia, en la medida que en búsqueda de esclarecer los hechos denunciados practicaron diversas pruebas, entre ellas las misivas, videos, testimonios, que si bien no se materializó el fin perseguido, supusieron un riesgo de distorsionar la percepción de la autoridad sobre los hechos objeto de estudio. Nótese que desde diferentes frentes se quiso socavar la verdad procesal, incrementando la factibilidad del propósito trazado, que no era otro diferente a la afectación judicialmente de todos aquellos a quienes consideraba sus adversarios, tanto en la política como judicialmente. A manera de colofón, hemos de aclarar que al señor delegado del Ministerio Público, que tal como se viene pregonando desde la acusación, los hechos jurídicamente relevantes en atención con esta conducta punible han quedado suficientemente decantados, claros y pormenorizados. En razón de ello, no tiene cabida sus alegatos, en los que por demás hizo referencia a hechos que no constan en la acusación, lo que nos inhibe de pronunciarnos. Igual acerto hemos de pronunciar con relación al presunto fraude procesal con relación al escrito signado por Juan Guillermo Monsalve Pineda, radicado por Deyanira Gómez Sarmiento, frente al cual queda claro que la única conducta acusada por este hecho es el soborno en la actuación penal, máxime cuando, como lo adujo el señor defensor, con la aclaración que a pie de página realizó Monsalve Pineda, este documento por sí solo no tenía la virtualidad de hacer incurrir en error e ingresó a la actuación por disposición del mismo suscriptor. En lo que concierne a Harlington Mosquera, de quien se acreditó suscribió una declaración extraprocesal el 28 de abril del 2018 ante la Notaría 19 del Circo de Medellín, en la que informaba que era exparamilitar del Bloque Central Bolívar y quería esclarecer hechos relacionados con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el senador Iván Cepeda Castro, toda vez que el parlamentario lo conoció en el año 2010 a través de Rodrigo Rojas Orozco y tiene información puntual y concreta que podrían tener en cuenta, documento que fue allegado el 17 de abril del 2018 ante la Corte Suprema de Justicia por parte del señor defensor para adosar al proceso 38451. Hechos se refirieron los testigos formando la marca en un evento político a que el ciudadano se les acercó el 14 de abril del 2018 con el propósito de dar a conocer información concreta para esclarecer los hechos. Entonces, al no haber comparecido Harlington Mosquera a declarar en este juicio oral y que analizada la declaración rendida ante notario, que fue radicada en la Corte, no evidencia la instancia de qué manera este informante pudo hacer incurrir en error en esa manifestación. No sabemos si lo que pretendía narrar esa era verdad o mentira. Por tanto, resultaría especulativo afirmar que iba a decir en qué condiciones, cuál de las dos versiones iba a atacar y si era beneficioso o no para Uribe Vélez. Por tanto, si bien la señora fiscal aduce que compareció ante esa magistratura y rindió versión el 11 de septiembre del 2019 e incluso allegó el acta de la diligencia más no su contenido, quedamos en la misma incertidumbre, porque lo que se pretende es extender los alcances de la prueba más allá de lo que la probanza permite, y así si hubiera llegado esa declaración no podría tenerse en cuenta, toda vez que ingresaría como prueba de referencia que no fue así decretada. Por tanto,